noticiosa de BPI TV, nosotros vamos de inmediato a llevarles a ustedes desde el Parlamento venezolano lo que ha sido el balance de la participación de una delegación importante de parlamentarios acá de Venezuela que participaron dentro del Parlamento de las Américas y también la instalación del Cumbre de las Américas. Escuchamos a Juan Guaidó, jefe de la fracción. No hay elementos competitivos, no hay elementos democráticos, no hay elementos entonces para reconocer esa farsa de cara al 20 de mayo, que no está catalogada como elección, no solamente ahora por la Mesa de la Unidad, no solamente por este Parlamento Nacional que lo decretara así hace más de un mes en plenaria, sino también ahora porque fue una de las conclusiones de la Cumbre de las Américas y de ese grupo parlamentario. Agradecemos la recepción y la receptividad que tuvo la delegación venezolana en cada una de las áreas de participación, no solamente el Parlamento, donde el diputado William Dávila tuvo una participación como delegado ahora en la directiva, donde tuvimos derecho de palabra, lamentablemente como contraejemplo hoy de lo que es la corrupción en los pueblos de América Latina. Pero de manera contundente entonces se siguen sumando voces del mundo a rechazar una farsa de cara al 20 de mayo, de cara a lo que no se denomina elección, de cara a lo que pretende ser una autoproclamación de Nicolás Maduro Moro, que no tuvo el valor ni siquiera de ir entonces a Lima, que no dijo varias veces, reiteradamente, llueve, trueno, relampaguee, pues no llegó ni Maduro ni ninguna delegación. Tampoco se le extrañó, por cierto, en lo que es la Cumbre de las Américas. Además, era un tema muy delicado para la región, corrupción. Cuando hemos vinculado una y otra vez, no solo en los casos de Odebrecht, no solamente en los casos de PDVSA. Y un elemento fundamental que también estuvo en la participación de cada uno de los mandatarios, la diáspora venezolana. Pudimos palpar en carne propia lo que significa millones de venezolanos cruzando la frontera. No solamente en refugio, como sucede en Boavista y Cúcuta. También en refugio en cada uno de los hermanos países. En cada una de las calles de Lima se veían venezolanos en cada una de las esquinas, venezolanos en cada uno de los elementos, tratando de ganarse la vida, tratando de llevarse la vida con dignidad. Y nos decían, lavar baños no es indigno, lavar dinero sí, y dinero del pueblo venezolano más aún. Se realizaron varias reuniones también con la diáspora venezolana, no eran cientos, eran miles de venezolanos concentrados en la Plaza San Martín de Lima, donde esperan mucho del pueblo de Venezuela. Esos venezolanos que hoy están en otras fronteras son hoy los embajadores de Venezuela. Ya por mucho, el petróleo, luego de haber quebrado PDVSA, no es el principal producto de exportación de Venezuela. Es su talento humano que hoy cubre las calles de Lima, cubre las calles de Bogotá, cubre las calles de Buenos Aires, de Santiago, de Chile, y son embajadores de pleno derecho de Venezuela. Un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Y parte de esta fracción, parte de lo que fue el Parlamento, de lo que fue la Cumbre de las Américas, está en velar por esos venezolanos que hoy están en situación incluso de refugio, de situación de calle en algunos de los casos, en otros países buscando oportunidades que aquí en su país se las negó o se las robaron, si queremos hablar de intermediariedad de corrupción en lo que fue la cumbre. ¿Vieron ustedes la declaración de cada uno de los mandatarios? Del presidente de Argentina, del presidente de Colombia, del presidente de Chile, del presidente, incluso el primer ministro de Canadá, era muy contundente. Y cómo se recibió a la única institución que en legitimidad que hoy representa a Venezuela, el Parlamento Nacional. Y seguiremos llevando la voz de todos los venezolanos en cada uno de los rincones, en cada uno de los espacios, pues la voz de los presos políticos, de exigir elecciones libres y justas, de que las sanciones sean con nombre y apellido. No es como quiere hacer ver el gobierno, que es al país, no señor. Son con nombre y apellido, funcionarios ladrones, corruptos y violadores de derechos humanos. Esa es la presión que genera el mundo al no reconocer a una constituyente fraudulenta y mucho menos un proceso de elecciones que no es tal y que no reconoce el mundo en este momento. Diputado, en esas reuniones que ustedes tuvieron la oportunidad de tener, se explicó cómo se va a traducir ese no reconocimiento de las elecciones del 20 de mayo y si quedó claro que el no reconocimiento de estas elecciones iba a ser gane quien gane el 20 de mayo. Es parte del debate que lleva mandatarios, son acciones que llevan. El no reconocer a la constituyente significa que no se reconoce, por ejemplo, los tratados o los acuerdos que ahí emanan. Es un ejemplo de lo que ya sucedió con la constituyente. No con respecto a no reconocer una elección, sería no reconocer entonces a lo que de ahí emane, es decir, no reconocer al presidente. Y es un llamado de atención que, por cierto, hemos hecho en todo momento, desde el Parlamento Nacional, de manera responsable, en torno a la unidad democrática. Aquí no se trata de que si queremos votar o no. Aquí se trata de que queremos elegir el futuro de Venezuela, no reelegir la crisis, no reelegir la tragedia que está viviendo Venezuela. Y el forzar de manera precipitada
el tratar de forzar un simulacro de cara al 20 de mayo no favorece ni al pueblo de Venezuela y ni siquiera a Maduro, por cierto, que no va a ser reconocido, que va a golpear además las consecuencias al pueblo de Venezuela. Tiene que ver con que, por ejemplo, no lo invitan a una cumbre de las Américas, tiene que ver con que no se puede sentar con ningún mandatario de la región, tiene que ver con que no va a poder firmar tratados, tiene que ver con no reconocer a un presidente de manera muy delicada, y en eso avanza la comunidad internacional. Pero esas acciones dentro del ¿Qué país seguido de Henry significa que Falcón en ese sentido? Si no se va a reconocer el resultado, gane quien gane, ¿qué se pudo decir del candidato que en este caso se hace ver como candidato de oposición cuando la Mesa de la Unidad Democrática no le ha dado su apoyo, además no lo reconoce como oposición? No hay reconocimiento del proceso. Creo que eso habla por sí solo, deja muy claro la participación o no en esa farsa, fraude electoral o simulacro, insisto, como lo catalogó de manera muy clara la Asamblea Nacional. Creo que esto genera presión adicional sin duda. Ahora, los votos que hacemos nosotros, la Asamblea Nacional, los diputados, no es que haya elección o no, es que haya condiciones justas y competitivas para que el pueblo pueda elegir. Eso lo está pidiendo la comunidad internacional, eso es lo que está pidiendo el pueblo de Venezuela. Incluso los que están inscritos el día de hoy, que se hablaba de la ONU, se hablaba de muchos factores. Creo que eso es fundamental en este momento para el pueblo de Venezuela, que busca desesperadamente una crisis. Vimos huyendo venezolanos, están huyendo de la crisis cientos de venezolanos. O sea, es gente que no puede despedir a sus familiares, que no puede celebrar con ellos, que no puede tener medicamentos, que pueden mandar apenas gente llorando, ¿vale?, en las calles de Lima, buscando una solución a la crisis que están viviendo, que pueden mandar X cantidad de soles, en el caso de Lima, hacia Venezuela, porque no tienen cómo sobrevivir aquí en Venezuela. Dejaron a familias aquí para que puedan sobrevivir. Creo que la crisis habla por sí sola, es una crisis ya regional en este punto, dado la cantidad de personas que han migrado, que se han desplazado, tratados así ya de esa manera incluso por la comunidad internacional. El vicepresidente de los Estados Unidos, por ejemplo, anunció 16 millones de dólares para atender a los refugiados en la cara sur, de cara a Boavista y Brasil, necesarios además, pero que sabemos que no es una solución a la crisis que vive Venezuela. La crisis pasa por elecciones justas, libres, transparentes, con condiciones. Son 6 meses, así lo ha declarado la comunidad internacional, así lo ha dicho este Parlamento, y no se reconoce de cara al 20 de mayo. Diputado, acaba de mencionar al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. También hubo una reunión de Mike Pence con una delegación del Parlamento, también se reunieron con el senador Marco Rubio. Mike Pence afirmaba que vienen más sanciones a funcionarios venezolanos con el objetivo de presionar por elecciones justas. El Mike Pence les dijo a ustedes que esas sanciones irían en el sentido de tratar de que no se dé el proceso de elecciones el 20 de mayo y se logren condiciones para tener unas elecciones democráticas. ¿Cuál es la finalidad? Porque ya ha habido sanciones y continúa el calendario electoral hasta ahora. Desde el propio CNE incluso se dice que las elecciones van el 20 de mayo, llueve, trueno, el Mampagué. Y también quizás su opinión, ayer el presidente Maduro dijo que esta cumbre de Lima es el final de la cumbre de las Américas, porque la considera un fracaso. Lloviera, tronara o relampagueara, las elecciones eran el 22 de abril. Lloviera, tronara o relampagueara, Maduro iba a la cumbre de las Américas. Creo que el que no tiene credibilidad hoy es Nicolás Maduro Moros. Creo que el que no aceptan los vecinos y que ha sido un mal vecino es hoy Nicolás Maduro Moros. El que hoy está catalogado como un dictador es Nicolás Maduro Moros. Creo que el que no tiene credibilidad y difícilmente pudiera catalogar de éxito o fracaso, cuando la mayor sanción, por cierto, que tiene el pueblo de Venezuela, y lo dijo mucho el diputado, por cierto, Tomás Guanipa, es precisamente el gobierno de Maduro. El que tiene hoy pasando hambre el pueblo de Venezuela, el que tiene hoy buscando medicamentos, huyendo por la frontera, el que tiene hoy a Venezuela en un vilo, dirían en La Guaira. Ahora, esto quiere decir que esto es un gobierno presionable. Las elecciones eran el 22 de abril. La plenipotenciaria, supuesta plenipotenciaria de Asamblea Nacional Constituyente, en voz, por cierto, de Diosdado Cabello, decía, mira, el 22, primer cuatrimestre. Señor, no es el 22, el 20. No fue a Lima. Es un gobierno, sin duda alguna, sujeto a presión. Ahora, la presión es únicamente internacional, no puede ser ni debe ser así. Creo que la comunidad internacional ya está muy clara con lo que sucede en Venezuela, creo que está muy clara además con sus pronunciamientos de primeros mandatarios y de primera línea, parlamentarios, congresos del mundo. Recibimos la solidaridad también del presidente del Congreso del Perú, Luis Galarreta. De verdad, impresionante el nivel de entendimiento y conocimiento que hay con la crisis venezolana. Ahora, la presión también tiene que derivar ahora de un proceso de movilización social en Venezuela. Ahí están las reivindicaciones justas del pueblo de Venezuela, por las que emprendimos acciones no solamente en el 2017, sino en el 2015, 2014, 2007 y en muchas otras ocasiones. Debemos retomar confianza en este momento de cara al pueblo de Venezuela, para poder nosotros ejercer la presión necesaria para exigir lo que nos corresponde como pueblo. Ahora, el dilema no es si votar o no.
El dilema, todos queremos votar, todos queremos superar la crisis. El 80% del pueblo de Venezuela quiere sustituir a este gobierno nefasto y trágico que nos tiene sumidos en la miseria. El dilema debe ser cómo nos integramos, cómo nos unimos, cómo nos aliamos para poder exigir las condiciones, que por cierto no solamente es de la Mesa de la Unidad. Hoy uno de los candidatos, varios de los candidatos, por cierto, que están inscritos también hablaban de esas condiciones. El llamado es a luchar por esas condiciones. No perdamos el tiempo atacando a los diputados que estaban o no estaban en la cumbre. No perdamos el tiempo atacando a los diputados o no que están exigiendo condiciones en el mundo. El enemigo es uno. Es el hambre, es la miseria, es la desidia, es la mediocridad de este régimen. El adversario está muy claramente definido. La caracterización está agotada. El diagnóstico de Venezuela no solamente lo compartimos los venezolanos, sino el mundo y la región. Es impresionante ya. O sea, hay dinero aprobado para refugiados por Dios en una frontera con Venezuela. ¿Cuándo habíamos nosotros pensado en llegar a ese nivel de tragedia en Venezuela? Desgarra, de verdad, y discúlpenla, porque es desgarrador ver cómo sonaba el himno nacional en el Plaza San Martín de Lima. De manera muy dura. Ver rostros de venezolanos llorando, porque tienen a sus familiares a la distancia y no pueden hoy sostener ningún tipo de relación con ellos. Que tuvieron que despedirlos, insisto, a la distancia, que no pueden estar para su cumpleaños, por las Navidades. Y todo producto de un régimen que quiere aferrarse desesperadamente a un poder que ya no tiene, que ya no respaldan, que ya no genera confianza ni sus vecinos, ni sus aliados, por cierto. Veíamos la declaración de Ecuador, veíamos la participación también de Nicaragua. Ni sus aliados naturales hoy respaldan a Nicolás Maduro Moros. Lula, antes de haber entrado en prisión por corrupción, por cierto, por Odebrecht, por cierto, le decían, no te aísles del mundo democrático, Nicolás. O sea, es muy delicada la situación del pueblo de Venezuela. Los que vivimos hoy en el día a día a veces nos sentimos abrumados por esto, pero tenemos que retomar la confianza, la fuerza de cara a una movilización ciudadana, que no quiere decir que sean como el 2017 o en el 2014, pero de reivindicaciones claras para poder elegir. Reiterando el tema el no reconocimiento por parte de la comunidad internacional, yo quisiera insistir también en el hecho de que está bien, no van a reconocer, eso se va a traducir en el no reconocimiento de decisiones, pero a lo interno, puertas adentro del país, ¿cómo también se va a traducir? Porque entonces las embajadas cerrarían. Esto fue comentado porque si un gobierno no reconoce a otro, no sería muy lógico que tuviese sedes diplomáticas en ese país que no reconoce. Para saber si ese tema un poco se habló. Y también me gustaría, por favor, porque usted decía que, bueno, no discutir sobre los parlamentarios que fueron o no fueron, pero también hay una gente que está ávida y que merece información porque votaron por ciertos parlamentarios que hoy no se encuentran en el país y que a ciencia cierta no se sabe si van a retornar o no. Entonces, sí, también, por favor, en dos tiempos, como la pregunta. Lo primero, con el tema del no reconocimiento, se debatió ampliamente en cómo ejecutar sin que perjudique el pueblo de Venezuela. Creo que aquí la clave es la preocupación, en definitiva, por los países del mundo como la nuestra, es porque no perjudique al ciudadano, en definitiva. Ya bastante perjudicado por la corrupción de este régimen, ya bastante perjudicado por el mal modelo, por el saqueo, por las expropiaciones, y podemos hacer una lista interminable de viacrucis, del transporte público, de agua, de gas, producto de un mal gobierno, producto de un mal régimen, un mal modelo implementado. La discusión es cómo hacerlo sin perjudicar al pueblo de Venezuela. Es mentira que estemos pasando una tragedia por bloqueos. Es mentira que estamos atravesando una tragedia porque bajó el precio del petróleo. Ya ni ese argumento lo pueden utilizar porque el petróleo está en 60. O sea, ya ni ese argumento les sirve. El bloqueo es el que tienen ellos, al pueblo de Venezuela. El corralito, la especie de corralito que inició, el sacar líneas aéreas, el perjudicar a cada uno de los venezolanos. Entonces, el debate se centra ahí. El debate se centra en cómo no reconocer un simulacro de elección sin perjudicar al pueblo de Venezuela, que no es tarea sencilla, y ustedes lo saben. Por eso las sanciones tienen nombre y apellido, no son al país, no son un bloqueo. Eso es muy importante de cara a la opinión pública porque sabemos cómo lo quieren tergiversar. Y con respecto a los diputados, están ejerciendo funciones. Creo que el apoyo y el respaldo internacional no llegó de gratis. O sea, creo que tomó años construirlo, la interlocución, el haber ganado mayoría en el Parlamento Nacional, el haber podido tener interlocución válida con cada uno de los mandatarios de la región. Creo que eso es fundamental en este momento porque es uno de los tableros políticos importantes y ya vemos la importancia y el interés que en un momento pensamos que no, que le da a este gobierno al tema internacional. Y tiene que ver porque vivimos una vecindad grande. Hoy lamentablemente Venezuela no es autosustentable. Hoy lamentablemente Venezuela no produce lo que consume. Y no produce lo que consume porque expropiaron, porque robaron, porque saquearon. Por cierto, tema central que se vinculó mucho con el caso de Venezuela, insisto, el tema corrupción. Luego el escándalo de Odebrecht, el único país del mundo donde no hay responsables o culpables es Venezuela, donde hay impeachment en el caso de Brasil, renuncias en el caso del Perú, detenidos en el caso del Perú, presos en el caso de Brasil,
juicios abiertos en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, eso es un tema fundamental y de cara al pueblo de Venezuela debe tener muy clara los responsables. Por cierto, la migración venezolana no es opositora. La migración venezolana no es que es de un sector, un estrato social u otro. Es venezolanos huyendo, insisto, de la crisis. Huyendo, refugiándose en campamentos. A nadie le gusta dormir en una carpa o fuera de su casa o lejos de su familia. A nadie. A nadie le gusta separarse de sus hijos, sus familiares, sus tíos, sus abuelos o sus amigos ni siquiera. Y lo han visto forzados por la necesidad y por la esperanza de poder ayudar a sus familiares. También con la esperanza de poder regresar. También por la esperanza de poder retomar camino de nuevo a sus países. Agradecemos la solidaridad de pueblos como Chile, como Argentina, como el Perú, en tratar de manera especial a lo que ha sido la migración venezolana, a dar facilidades para empleo y trabajo. Ahora, no queremos que ese sea el incentivo. El incentivo debe ser para regresar y eso debemos construirlo nosotros con la presión necesaria aquí en Venezuela. Diputado, usted habla de confianza a nivel de la población. El día de mañana en la Asamblea Nacional se va a tomar en cuenta en el debate lo que va a ser el informe de lo que ha sido llamado el Tribunal Supremo Legítimo. Sin embargo, hay un punto básico y elemental en este debate y es que se habla de la Constitución, pero la Constitución habla de la sala plena y solo son 13 magistrados titulares los que ha electo la Asamblea. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuál es realmente la implicación para esta gente en la calle que está pensando que el día de mañana hay un cambio definitivo en el país? Sí, no me gustaría adelantar criterios con lo que va a ser el debate de mañana, pero varias cosas que ya hemos nosotros discutido no solamente en la opinión pública, sino también a lo interno de las discusiones. Uno, el reflejo de que en Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay instituciones en este momento. Si en Venezuela tuviéramos Estado de Derecho, instituciones sólidas, el antejuicio de mérito a Maduro sería en territorio venezolano, sin duda alguna, como sucedió en Brasil, como sucedió en Perú, como sucede en cada uno de los países del mundo. Elementos probatorios hay, y lo hemos debatido ya ampliamente con respecto a la vinculación de Maduro en el caso Odebrecht. Hace falta la investigación, hace falta la sentencia, hace falta los elementos probatorios sin duda, pero sin duda alguna está ahí. Lo segundo, la Asamblea Nacional cumplirá con su deber. Hay magistrados hoy lamentablemente perseguidos en el exilio porque los nombró la Asamblea Nacional en las vacantes que correspondía en su momento. Hoy perseguidos y muestra de una vez más de lo que es la persecución en Venezuela. Al igual que la fiscal, por cierto. La fiscal legítima y reconocida por este Parlamento Nacional. Hay uno funcionando de manera de facto, nombrado otra vez por una espuria Asamblea Nacional Constituyente que nadie reconoce. Que, por cierto, también intentó ir a una de las reuniones de fiscales en la región y no lo aceptaron. Hablando nuevamente del tema del reconocimiento y lo que es el vecindario grande en el que hoy vivimos interconectados con nuestros hermanos países. Entonces, es fundamental la atención que tiene mañana el debate, será muy importante para el país. Ciertamente hay una expectativa, eso hay que manejarlo bien. ¿Quién ejecuta el abandono de cargo? Hay un mandato claro, lo que corresponde a la Asamblea Nacional, lo que corresponde a un Tribunal Supremo de Justicia, hoy magistrados perseguidos y en el exilio, la parte de la fiscal y, por supuesto, los órganos en materia de seguridad y, por supuesto, de aprehensión. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el manejo de las expectativas. Ahí creo que sin duda es importante. Ahora, no deja de ser cierto entonces que Maduro tiene vinculación directa y debemos proceder nosotros en consecuencia. Pero en cuanto a la ley, diputado, porque insisto también en la pregunta de mi compañera, los 13 magistrados, ustedes nombraron 13 magistrados principales y 21 suplentes, es decir, estos 13 magistrados principales no conforman la totalidad del Tribunal Supremo de Justicia, la sala plena, que es lo que requiere la Constitución para poder llevar a cabo este antejuicio. Y además ustedes nombraron unos magistrados vacantes, no nombraron la constitución de un TSJ en el exilio, afuera, por la razón que sea. Entonces, ¿cómo van a ligar un poco, cómo van a justificar esta discusión que se va a llevar a cabo mañana con el tema legal, con la legalidad que ustedes mismos insisten en recuperar? Porque además también no solamente es el tema del Tribunal Supremo quien emite esta sentencia, es lo que está pasando en la Asamblea Nacional cuando se requieren las 2/3 partes y ustedes no las tienen y posiblemente incluso mañana aparezca en el escenario una nueva fracción parlamentaria. Ha habido una muy buena explicación, por cierto. Pero, de nuevo, no creo que sea debate del día de hoy, quiero que sea producto del debate de mañana. Ya le adelanté lo que ya habíamos nosotros conversado.
acompañando el proceso. Creo que eso también es fundamental. El tema de las sanciones con nombre y apellido, creo que eso es una presión importante a los que han sido ladrones y violadores de derechos humanos, insisto, en Venezuela, no solamente con la esperanza de hacer justicia, sino, y lo hemos hablado, es parte de las leyes que estamos llevando, la recuperación de esos activos para recuperar Venezuela. Eso también puede facilitar este proceso de interacción con países del mundo. Y bueno, ahora también el mundo entero a la expectativa no solamente del día de mañana, sino también las acciones y la presión y la movilización del pueblo de Venezuela. ¿Representantes venezolanos fueron a Perú? No. No hubo representación oficial, lo que hubo fue representación extraoficial, que hubo un avión de Conviasa. Que cómo lo pagaron, ¿no? Hablando de corrupción. Bueno, ahí está, por cierto, no sé si trascendió en los medios públicos venezolanos, pero trascendió en los medios públicos peruanos. Una delegación de un avión que en casi 100 personas de Conviasa entrevistaron a uno de los participantes de esos 100 que fueron y básicamente dijo que lo llevaron porque le pagaron todo, le pagaron el pasaje, le pagaron la estadía, es decir, con fondos públicos venezolanos se trasladó una delegación de 100 personas para sabotear y para desestabilizar eventos convocados en el marco de la cumbre. Por cierto, cosa que tampoco pudieron hacer. O sea, no sé si fue turismo, se gastaron el dinero del pueblo de Venezuela que tanto hace falta para visitar la cumbre, pero de manera extraoficial una delegación venezolana fue a sabotear y a boicotear parte de lo que fueron las actividades en torno a la cumbre, porque no solamente fue la instalación de la cumbre, no fue el Parlamérica, fueron por lo menos 27 foros con ONGs, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, la OEA, en torno a la crisis del caso venezolano. Es centro de atención la crisis que está viviendo hoy Venezuela. Es el centro de atención para el Parlamento poder superar esta crisis y poder avanzar en torno a soluciones. Nadie de la embajada acudió. No. ¿Cómo se va a aprovechar la debilidad del chavismo en Latinoamérica? Creo que es una pregunta muy interesante. Hablan de la debilidad del chavismo y también, por cierto, se tocó. Se habló incluso del desmoronamiento que está sufriendo el chavismo. Se habló de Luis Ortega Díaz en el exilio, se habló de Rodríguez Torres preso, se habló de Rafael Ramírez perseguido por el mismo gobierno, todos nombrados por Chávez, por cierto. Todos del círculo interno de Chávez. No eran dirigentes de segundo nivel. No era Héctor Rodríguez, no era Pedro Carreño, no eran dirigentes de segundo nivel. Eran dirigentes de la cúpula del chavismo, hoy perseguido por el madurismo. Hay incluso una preocupación importante en torno a eso para poder aglutinar. O sea, más que la debilidad del chavismo es que fortalecer una opción de cambio. O sea, la intención es fortalecer una opción de cambio de cara al pueblo de Venezuela, aglutinar a los factores y a los sectores que adversan hoy a Maduro, a la corrupción, a la crisis que vive Venezuela para poder nosotros producir una transición hacia la democracia. Diputado, además del dinero que otorgó o que donó Estados Unidos para la frontera, ¿se logró algún otro acuerdo para ayudar a los venezolanos en materia humanitaria en otras fronteras? Sí, se habló, lo comenté anteriormente, se habló mucho del tema del estatus migratorio de los venezolanos en cada uno de los países. Ya hay adelantos con Chile, con Argentina, con Perú. Nos gustaría, de nuevo, que ese no fuera el incentivo para el venezolano, que el incentivo sea luchar por la democracia, esté donde esté, por cierto, no tiene que ver con su condición y su estatus militar en ninguno de esos países, pero el incentivo hoy, más allá de huir de la crisis, debe ser la posibilidad de cambiar nuestro país. Pero nada de canal humanitario, nada de corredor humanitario. Sí, es, bueno, varios elementos importantes, quiero hacerlo explícito, a lo mejor no lo he hecho suficientemente explícito, y agradezco la pregunta y la insistencia, y está Sergio Vergara, que además tuvo reunión en Ginebra hace casi un mes, directamente con ACNUR. Hay un reconocimiento ya internacional y mundial a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Y el reconocimiento es la existencia de campamentos humanitarios en las fronteras con el país. Se exigió, se pidió incluso, como lo hizo el Ecuador, por ejemplo, quien fue un aliado natural de este gobierno, el permitir la ayuda humanitaria a Venezuela para paliar la crisis que vive el país. Parte de esa crisis es otorgar 16 millones de dólares, por ejemplo, a los campamentos, que no es suficiente. Dinero que debería entrar directamente a Venezuela en insumos, en comida, para atender la crisis que hoy vivimos en los hospitales, los niños que se mueren por falta de insumos, por ejemplo, en el cardiológico infantil o en el JM de Los Ríos, que todos lo hemos visto a través de sus cámaras. Todos lo hemos visto otra vez sufriendo esos pobres muchachos. Ah, no, hay que trasladarse a la frontera porque esto no le da la gana de permitir nada más y nada menos que la ayuda humanitaria tan necesaria hoy en Venezuela. De vidas. Estamos hablando de vidas a diario. Los pacientes renales están condenados a muerte por no tener las bolsas de diálisis peritoneal, por ejemplo. En el JM de Los Ríos vimos niños muriéndose, ¿vale? Niños, criaturas, ¿vale? Que no se han enamorado ni por primera vez.
y no permiten la ayuda humanitaria, no permiten las quimios y las radios. Este es un gobierno no solamente malo, sino maligno, como diría el monseñor Ovidio, que lo decía en estos días, de profunda hazaña en contra del pueblo de Venezuela, al permitir deliberadamente, al no aceptar esa ayuda humanitaria que ya sugirió incluso Ecuador, insisto, atender la tragedia que viven nuestros niños y nuestras personas. Muchas gracias. En palabras de Juan Guaidó, que es el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, dando un balance de todo lo que fue la participación de un grupo importante de diputados que participaron dentro del Parlamento de las Américas, todo esto también en el marco de la instalación de la Cumbre de las Américas. Ha dicho que hay un no reconocimiento al proceso electoral, tal y como está planteado el próximo 20 de mayo. Asegura que también se pueden implementar las sanciones en contra de funcionarios venezolanos, todo esto para lograr una postergación, una presión internacional y también presión interna que se está aglutinando a través del Frente Amplio Venezuela Libre para que hayan condiciones claras de competitividad en un marco electoral que permita la participación de un diputado, de un candidato de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.